Esto es Legión Coleccionista, el podcast donde el mundo del coleccionismo no tiene límites. Hola, bienvenidas al episodio 2 de Legión Coleccionista, el podcast donde hablamos de todo tipo de coleccionismo. Yo soy Lilia y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro Instagram, nos encuentran como legión-coleccionista-podcast. Hoy vamos a hablar de todas esas colecciones que nos volaron la cabeza cuando éramos niños, específicamente en la década de los 80s y de los 90s. Hoy me acompaña Mau. Hola Mau, ¿cómo estás? Hola, me da mucho gusto que nos acompañen nuevamente y en el episodio de hoy vamos a estar desglosando un poquito la década de los 80s y los 90s con todo aquello que nos marcó, lo que se hizo entrañable para nosotros. Para empezar, nos vamos a ir en orden primero con la década de los 80s. ¿Tú qué recuerdas de esos años? La década de los 80s. Pues básicamente siento que nos tocó un poquito como de la colita de los 80s. Sin embargo, lo platicábamos hace ratito Lilia y yo, tuvimos primos, familiares, amigos que igual y sí estuvieron como de lleno en los 80s y nos tocó jugar un poco con las figuras coleccionables pues, de esta década, ¿no? Además de que muchas de las caricaturas que se realizaron justo en esta década pues permearon también en los primeros años de los 90. Entonces, ¿qué me acuerdo? Pues recuerdo mucho Mi Pequeño Pony, las Tortugas Ninja, de hecho hasta muchos otros juguetes como He-Man. Tenía un primo que tenía muchas figuras de He-Man y me tocó todavía jugar con las naves, jugar con el castillo, jugar como con todos los accesorios, armas, y no sé, creo que en esta década fue muy importante para el coleccionismo. ¿Tú qué experiencia tienes justo con los 80s, amiguito? Con los 80s, pues yo a lo mejor voy a parecer más ñoña. A mí me gusta mucho la historia. Me acuerdo de cuando tiraron el muro de Berlín en el 89, me acuerdo mucho. Me acuerdo también de que el Canal 5 estaba exclusivamente dedicado a los niños. Había como la barra muy marcada, ¿no? De que en la mañana era como para los niños chiquitos, a mediodía cuando regresábamos de la escuela ya empezaban las caricaturas más como para grandes tipo Thundercats, Halcones Galácticos, todo eso. Y en la tarde ya, bueno, en los 80s empezaban como esas series entrañables de Mejorando la Casa. Bueno, creo que eso fue más en los 90s, pero sí me acuerdo de muchas series o de las novelas que también veía mi mamá, era como muy de novelas esa época, ¿no? Como que me acuerdo más de eso. Y de los juguetes, pues sí me acuerdo que era como el boom de las muñecas. Es que en esa época, como ya lo habíamos hablado en el episodio pasado, en los 80s sí estaba como muy definido la división entre niños y niñas, o sea, no había como intermedios. Entonces estaba la barra como para niñas, que era como tipo Rosita Fresita, la Barbie, las Cabbage Patch, creo que eran, que nunca me gustaron. Y para los niños eran los Transformers, los Thundercats, Halcones Galácticos, He-Man. Y me acuerdo mucho también del tío Gamboín, de todas esas barras como de Plaza Sésamo y de la señora Cositas, que ahora es como muy famosa en las convenciones. Todo eso me acuerdo mucho. Sí, creo que lo que mencionas sí es como súper cierto. De hecho ya ahorita iremos ahondando un poquito más en el tema, pero sucedió mucho, ¿no? Por ejemplo, en el caso de He-Man, cuando salen todas estas figuras y que es el boom de la caricatura, pues justamente empiezan a ver ahí que hay como una brecha, porque, a ver, ok, estamos haciendo todo esto como para el público masculino, pero nos estamos perdiendo también del consumo del público femenino, y es cuando empiezan a crear a su hermana Keshira y toda la línea de juguetes. Ya empiezan a andar un poquito más como en Mi Pequeño Pony o en otras figuras que, no sé si recuerdas unas que se llamaban, no recuerdo si se llamaban bien, pero eran algo como Charm Keys, una cosa por el estilo, que eran unas muñequitas que se volvían joyitas. No sé si tenían ese nombre o me estoy equivocando, pero si no, que nos digan los radioescuchas. Había unas muñequitas que eran como una joya, y cuando abrías la joya salía la muñequita y salía la cabecita y varias cosas, tipo como Polly Pocket, pero les voy a investigar bien el dato para no estarles cuenteando. Sin embargo, creo que muchas de estas caricaturas que mencionabas, como los Thundercats o la barra infantil, pues son caricaturas que hasta hoy en día pues siguen vigentes y que ya se hicieron muchas nuevas versiones precisamente porque han sido tan exitosas a lo largo de todos estos años que pues todavía siguen siendo como del agrado de nosotros y de las nuevas generaciones. Sí, es que ahorita me acordé que ahorita de esas muñequitas, me acordé más bien de los Monkikis. ¿Te acuerdas de los Monkikis? Los Monkikis eran preciosos. me acuerdo de de las figuras, pero no recuerdo, ¿tenían serie televisiva? Sí, era una caricatura muy extraña
que el intro era así como de Monkey Kiss, y muy feos el muñeco. Ahorita me acordé de eso. Ay, ahorita también me acordé de Rainbow Bright. Claro. Yo toda ñoña diciéndote del muro de Berlín y ya nos volvimos a ir a los juguetes. Porque también, ahorita que estaba pensando, me acuerdo mucho que pues era la época de los cassettes. Pero hoy nos vamos a enfocar otra vez en un poquito más en las figuras de colección, que realmente es lo que nos tocó. Estamos hablando desde nuestra experiencia. Pero si alguien nos está escuchando y nos quiere compartir sus recuerdos de los 80s, bienvenido. Sí, digo, aquí hicimos también nuestra tarea, nuestra labor de investigación, y pues ahí tenemos algunos datitos que ya los iremos como comentando, pero si alguien es súper fan de alguna de las franquicias que vamos a mencionar a continuación, por favor siéntanse con la libertad de comentarnos en redes, de aderezar esto que vamos a decir nosotros o de corregirnos en caso de que nos equivoquemos. Recuerden que todo esto lo hacemos con mucho cariño, pero pues somos humanos, se nos pueden ir algunas cositas o datos. Va, me late. Bueno, entonces, para hacer como más ágil esto y que no digan, no, estos están contando sus historias de infancia, pues nos dimos, como dice Mau, a la tarea de hacer un pequeño top. No está en ningún orden específico, también para que no nos regañen, más bien son como los recuerdos que tenemos, y estuvimos preguntando igual a nuestros amigos, a nuestros tíos, a nuestros primos que vivieron esa colita de la década de los 80s, y pues bueno, empezamos. Vamos a ir comentando cada punto. Si tienen algún comentario también nos pueden escribir a nuestra red social, que es ahorita es Instagram. Y pues bueno, mucha gente, de lo primero que me dijeron cuando les pregunté, todo el mundo, no sé por qué, lo primero que me dijeron fueron Transformers. Exacto. Primera generación, porque tiene millones de versiones. Completamente de acuerdo. Pues me di a la tarea de investigar un poquito, y fíjate que todo este movimiento de Transformers comenzó porque Hasbro, este gigante de la industria del juguete, empezó a notar que los niños de Japón empezaron a enloquecer con ciertas figuras de robots. Entonces deciden importar estas figuras y crear toda una nueva historia, todo un nuevo mundo alrededor de ellas para lanzarlas justamente en Estados Unidos. Y pues así nace Transformers. Si no me equivoco, nacen en el 84. ¿Tenemos por ahí el dato, Miguel? Yo aquí tengo que en el 83, ¿En el y 83? ahorita que me dices, que me estás contando todo eso, me recuerda mucho a los famosos mechas, Claro. que también ya, bueno, creo que Voltron y todos esos fueron antes, pero sí, es como que todo Exacto. igual, ¿no? Como todo el conjunto de los robots acá súper sónicos, súper chidos, que pues sí, tenían aventuras, creo que eran aventuras inteligentes, eran historias inteligentes, no era así como del típico robot contra el malo. Creo que a mí eso es lo que más me acuerdo. Yo la veía con mi hermano y a veces no entendía nada, pero siento que eran un poquito más complejas, porque pues, sí eran robots que se transformaban, bueno, eran carros que se transformaban. Claro. De hecho, este patrón lo vamos a ver como en otras franquicias que ya ahorita iremos mencionando, pero eso era algo que hacían mucho, ¿no? Que se fijaban qué estaba de moda en otros lugares y reinventaban estos juguetes que ya existían, pero los reinventaban de una manera impresionante, porque hacían toda una mercadotecnia gigantesca alrededor de ellos, y pues les ha funcionado bastante bien, porque hasta hoy en día seguimos hablando, ¿no? Justamente se empieza a hacer mucho esta mancuerna entre cuando se iba a lanzar un juguete, también se lanzaba la serie animada, que fue justamente algo de lo que sucedió en los 80s, y como tú lo mencionabas hace ratito, fue un boom así total, porque hasta hoy en día, o sea, empezó con esta serie animada que nos tocó a todos nosotros, aunque fuera años después, no importa, se seguía transmitiendo, y ha tenido muchas generaciones, tanto que, si no mal recuerdo, a inicios de los 2000s, Paramount Pictures justamente agarra esta franquicia, y pues ha sido una de las más exitosas dentro de las películas recientes de los 2000s, ¿no? Que ya hay como, creo que 6 películas, 7 películas, la verdad ya perdí la cuenta, pero se han seguido pues realizando todas estas nuevas versiones también de juguetes, ya las derivadas de las películas, y obviamente tenemos las principales que son como las vintage, que ahorita también alcanzan precios estratosféricos. Pues a mí solo me gusta la primera película, las otras se me hacen como referitos, pero pues hay público para todo. Y aparte, la otra vez fui a una juguetería y había como baby Transformers. Ahorita quieren que las nuevas generaciones desde bebés ya las están educando para que consuman esa franquicia, aunque lleva añísimo. Sí, totalmente de acuerdo. Y todas estas franquicias tienen que ir evolucionando con el paso del tiempo. Nosotros seremos como target de la nostalgia, pero pues estas nuevas generaciones tienen que ir creando links pues que conecten con ellos, y pues que al final esto les va a funcionar para seguir manteniendo vigentes las franquicias. Pero es que aparte ese fenómeno se repite y se sigue repitiendo
con otras franquicias que justo ahorita vamos a hablar de las Tortugas Ninja, que creo que es lo mismo. Fue tan exitosa en la caricatura, en los cómics, que así empezaron en los cómics, que hicieron las películas de los 90s, que esas son las que yo me acuerdo. También estaba viendo creo que la versión de Nickelodeon, pero obviamente nosotros ya no somos el target. Y de las Tortugas Ninja, pues yo recuerdo mucho, también es una franquicia que le tengo mucho cariño, pero porque mi hermano es muy fan. Mi hermano tiene toda la colección, tiene todas las reediciones. A través de los años ha dado a la tarea como de ir buscando en botaderos, en tianguis, y ahorita que tenemos el poderoso internet, le tiene como mucho cariño. ¿Tú te acuerdas de las Tortugas Ninja? Claro, sí me tocaron. Pero a ver, aquí viene una encuesta para ti. ¿Recuerdas el nombre de las 4 tortugas? Miguel Ángel, Donatello, Leonardo y Rafael. Se supone que son pintores. Exactamente, y los podíamos diferenciar con los colores que tenían como en sus cintas de los ojos, ¿no? Que cubrían los ojos. Esta franquicia también fue súper exitosa porque, digo, a nosotros nos tocó la caricatura, si no mal recuerdo, que era un boom, pero como lo mencionabas ahorita, de versiones de las tortugas ha habido infinidad. O sea, literal estaba investigando y hay unas cosas que, o sea, la tortuga ninja que se convierte en tortuga, ya sabes, la tortuga prehistórica, la tortuga vaquero, hay mil y un versiones, y eso para un coleccionista al final se convierte también en algo padrísimo, pues porque tienes mil y un versiones que puedes coleccionar. Fue tan exitosa que tuvo la serie animada, películas que fueron súper taquilleras, y es más, tuvieron hasta videojuego, no sé si lo recuerdes. Sí, era muy divertido el videojuego. Y ahorita que me acuerdo, mi papá nos llevó a un espectáculo de las Tortugas Ninja en el Palacio de los Deportes. Eran las botargas, como cantando. Se supone que tenían una banda de rock. Mi hermano era tan fan que nos llevaron a ese show. Es que la tortugamanía estaba cañona. Yo me acuerdo que en primaria me obligaron a disfrazarme de una tortuga ninja. Por ahí tengo una foto que espero que nunca salga a la luz. Pero literal estaba así todo disfrazado de las tortugas ninja. Pero está padre porque justo lo que mencionabas, que las acabas de ver en Nickelodeon, creo que algo que tienen como muy intrínseco las tortugas dentro de su ADN es que siempre cambian, siempre van mutando, siempre van adaptándose como al contexto pues que viven, ¿no? Y por ejemplo hoy en día la nueva generación de tortugas ninja que ven ahorita los chavitos en Nickelodeon o en alguna otra plataforma, pues ya están mucho más actualizadas a lo que viven ellos ahorita y al gusto del público infantil de la actualidad. Entonces eso está padre siempre en una franquicia que se reinvente, y al final ha tenido obviamente sus pros y sus contras. A veces ha estado súper arriba y a veces ha estado casi en el olvido, pero se sigue manteniendo vigente, y eso creo que es lo padre de estas franquicias. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, la franquicia de la que vamos a hablar ahorita es Playmobil. ¿Tú crees que Playmobil se ha reinventado? Yo siento que son los mismos monitos de hace 1000 años. Pues realmente sacan el set nuevo lunar y eso, pero ¿no sientes que esa es una franquicia como que su esencia está en que no ha cambiado tanto? Sí, pues es que de hecho creo que era como una de sus características, que eran figuras como muy simples en cuestión de estructura, ¿no? De los muñecos y las muñecas, porque al final todos eran iguales, pero lo que cambiaba eran las barbas, cabello, los accesorios. Eso sí, han tenido 1001 accesorios, 1001 escenarios, y lo padre de Playmobil es que en realidad puedes tener el mismo mono y en realidad podías jugar a lo que tú quisieras. O sea, un día podías estar en el barco pirata y al otro día podías estar en el zoológico o en la casa de playa. Eso creo que es lo padre, que los actualizan dentro de esta misma línea que es como muy minimalista, se podría decir, pero que al final pues sigue funcionando hoy en día. Ahora, siento que sí les falta dar ese paso extra y evolucionar todavía más, como es el caso de Lego, pero lo que sí ha hecho bien Lego, siento yo, que es actualizarse con las franquicias que están ahorita de moda, tanto de series, de películas, programas televisivos, y se sigue reinventando y se sigue actualizando, cosa que Playmobil sí ha hecho a últimos años, como es el caso de la línea que sacaron de los cazafantasmas. Por ahí sacaron algunas otras líneas que son como de franquicias, Volver al Futuro, que están padrísimos, pero sí les falta como alguito. ¿Tú qué opinas? O sea, sí siento que se mantiene como en la zona segura. Es que yo creo que de ahí deriva su esencia. Yo creo que eso es lo que hace que sea Playmobil, que sea que los coleccionistas se vuelvan locos, porque es tener como la versión de la granja de los 80s, pero ahora de los 90s, pero esa versión de los 90s ahora es de los 2000s. Pero yo creo que es de lo que más se colecciona en el mundo, y tanto que pues está aquí en el top de lo que la gente recuerda de los 80s. Hemos estado hablando como de
de figuras y franquicias, pero otra de las cosas que más la gente relaciona o colecciona de los 80 son los famosos cubos Rubik. Yo la verdad nunca fui fan, de hecho dicen que hay como un secreto para que lo armes rápido, pero también es todo un fenómeno, tanto que hay torneos donde la gente los resuelve en el menor tiempo posible. ¿Tú tuviste cubos Rubik? Sí llega a tener, o sea, porque ahí al final, aunque era meramente de los 80s, bueno, que es como un icono de los 80s, se expandió y todavía ahorita se siguen produciendo, ¿no? Por lo menos había alguien en el salón que llevaba su cubo y ya sabes que te lo prestaban y justo era eso de, a ver en cuánto tiempo lo puedes armar. Sí me acuerdo que podía armarlo, la verdad es que hace mucho que no juego con ellos, pero sí me gustaba. De hecho, creo que sí teníamos uno en casa o varios, porque luego de repente empezaban a sacar versiones ya muy extrañas en donde ya cambiaban los típicos colores, que o sea, los originales que eran, creo que eran rojo, amarillo, azul y blanco, y ya de repente ya te sacaban que ya eran más de, o sea, ya no era tal cual el cubo, sino que ya tenía más combinaciones y de repente ya estaban hechos de otros materiales y al final se ha ido como medio reinventando, pero siento que ha sido más como por medio de la piratería, ¿no? Oye, ¿y tú pudiste armarlo alguna vez? No, realmente nunca me gustó. Tache. Que nunca me gustó, no le veía el chiste. Sé que tiene mucho chiste porque, pues te digo, hay mucha gente inteligente que lo hace así en súper segundos, pero no, a mí nunca me llamó la atención. Yo era más como de juegos de mesa, que también está en nuestro top. ¿Tú qué juegos de mesa te recuerdas de los 80s? De los 80s está raro porque no recuerdo tantos juegos de mesa, pero cuando estaba investigando vi que el Operando se creó en los 80s y el Operando nos tocó también en los 90s, en los 2000s. Es un juego que se ha seguido reinventando, pero su fabricación, bueno, su invención fue en los 80s. El Submarino, si recuerdas ese juego en el que te ponías como con un, ¿qué era? Como con una... Eran coordenadas. Como con coordenadas, exactamente, y tenías que ir adivinando como para derribar a tu oponente que estaba justo enfrente de ti. También eres como de los 80s y bueno, actualmente, obviamente por la serie de Stranger Things, ¿te acuerdas de Calabozos y Dragones? Bueno, a mí no me tocó tal cual, pero sí es algo muy de los 80s, como lo mencionábamos ahorita, que sí está ahí dentro del paraguas de esta década. ¿Qué otros juegos te tocaron a ti tal vez como por tus primos, por tu hermano, por alguien más? Pues las cartas, la típica baraja, así el jugar el manotazo, o sea, juegos como más arcaicos. Ahorita que dices Calabozos y Dragones, sí llegué a jugar Calabozos y Dragones, pero ya estando más grande. Turista, las damas, los palitos chinos, siento que todavía en esa época eran como más arcaicos, más tradicionales los juguetes, el trompo, el yoyo. Antes de cambiar de década, todavía se daba mucho ese fenómeno donde sí nosotros llegamos a conocer los juegos más tradicionales de nuestros papás. Claro, porque era algo que llegaba el fin de semana y de repente te ponías a jugar, si iban tus primos a casa o tus amigos o incluso con tus papás o con tus familiares, sacabas de repente el turista, sacabas las canicas, las damas chinas como lo mencionabas, y al final creo que es algo que ahorita ya no está como tan vigente en las nuevas generaciones, pues nos llegaba como el remanente de justo de todos estos juegos. La parte de las canicas y todo esto, todavía en las ferias actuales, o sea, yo las relaciono mucho con estos juegos de feria que ibas y jugabas y latinabas a no sé cuántas canicas y te daban un juguete chafísima. Hablando de los 80s, una garra felina. Una garra de leono, súper chafa, ajá, con una espada súper chafa. Era siempre lo que yo pedía cuando ganaba en la feria. Seguro tenía ahí como 30 de esas, pero estaban padres. En ese tiempo siento que usaban más como la imaginación y a nosotros nos tocó un poquito o un muchito todavía de esta parte en la que con un elemento podías crear mil y una historias y te las ingeniabas para armar mundos distintos, juegos diferentes, no sé, creo que influía mucho esta parte de imaginación infantil, ¿o tú cómo ves? Sí, porque digo, hablando ya de este punto, pues nosotros todavía pudimos jugar en la calle, como las traes, el stop, todavía nos tocó todo eso. Bueno, y dentro de este top tenemos otra franquicia muy importante para los 80s, que fue la franquicia de Mecanos. ¿Tú recuerdas estos juguetes? Sí, es que para mí esos eran como los Legos de esa época, ¿no? La única diferencia es que se veían como más tecnológicos y eran como de metal y como que armabas cosas bien chidas, robotcitos y cositas así. ¿Tú tuviste Mecanos?
Fíjate que a mí no me tocó mucho Mecano. Sí recuerdo que amigos, primos tenían, pero a mí, o sea, literal así jugar con ellos no me tocó. Sin embargo, sí sé que como que marcaron una brecha. Y sí, como lo mencionabas, eran como los Lego de ese entonces. Eran un poquito más difícil de armar que los Lego. Pues según yo era como para niños más grandes. Y necesitabas así el desarmador, el martillito, armabas como cosas hasta con motor. Pero pues estaba bien padre porque podías pasar horas y horas y horas hasta ver caminar el robotcito o el carrito o el barquito que armaras. Sí, siento que eso era para niños más ñoños y por eso tú lo estás mencionando. Pero, hablando justamente de pues cosas metálicas, vamos a seguirnos como por esa misma línea y llegamos a la famosa sección de Hot Wheels, que en realidad se crearon en el 63, pero que sin duda tuvieron un auge increíble en los 80s. A ti te tocó, cuéntame, ¿tú tenías, tu hermano tenía, alguien conocido tenía? Mi hermano creo que no fue mucho de carritos, yo no recuerdo así, pero teníamos un tío que sí tenía maletas llenas de carritos. Yo nunca fui de carritos, pero sí recuerdo haber tenido varios, sobre todo los que de repente mis primos ya... Es que te digo que yo era así como que el que agarraba las obras de sus primos mayores, de sus primos y sus primas cuando ya no querían cierto juguete. Yo siempre he sido muy coleccionista desde niño, entonces yo decía, ¿pero cómo? ¿Por qué lo están tirando a la basura si está súper bonito o si está todavía súper bien? Y entonces yo atesoraba esas cositas que tal vez a ellos ya no sé, ya no les gustaba como tanto, ¿no? Yo nunca fui tanto de carritos, pero... sí recuerdo haber jugado, hacer carreteritas y jugar ahí a las pistas, como hacer como una pista y jugar con estos carritos y todo esto. Y obviamente que en la escuela, yo iba en una escuela de puros hombres, y pues obviamente que a la hora del recreo se hacían las retas, donde ibas empujando a tu carrito y el que ganara se llevaba desde X cosa de lunch, hasta ponían dinero, otro juguete o apostaban los mismos carritos. Y siento yo que muchas veces, o sea, no les dábamos como esta importancia que tenían, pero imagínate que estos niños luego les agarraban, como tú lo mencionabas, a tu tío que ya tenía desde muchos años antes carritos. Yo recuerdo muchos compañeros que agarraban los carritos de sus papás y se los llevaban a la escuela, que si lo ves era como un cierto sacrilegio, porque en realidad seguramente eran piezas que ahorita valdrían muchísimo dinero, pero que como niño no le prestas mucha atención a eso, ¿no? Oye, y de esta parte que tú mencionabas, que en los 80 todavía estaba muy marcada esta división entre juguetes de niños y juguetes de niñas, pues ahora vámonos a unos juguetes que en ese momento eran considerados nada más como para niñas, que es la franquicia de Mi Pequeño Pony. ¿Tuviste ponis en tu infancia o no tuviste ponis? Tuve como 3, tenía una cosa muy extraña que era como un salón de belleza de ponis, que olía como a un perfume muy raro de muñeca y ya, y sí veía la caricatura, pero nunca fui como muy fan. Sentía que era como Barbie en pony, pero tú me vas a matar porque ya sé que tú eres súper fan. No, de hecho lo dices como bastante bien, porque Pony se creó ahí como para romper un poquito, porque en ese momento solamente había, o sea, lo que más predominaba en el aspecto de juguetes para niñas eran las Barbies precisamente, o las muñecas, o sea, era jugar a ser la mamá, ya sabes, darles de comer, lavarle la ropita, plancharle la ropita, que Barbie rompió un poquito como toda esa estructura, pero si no era Barbie, tenías las otras muñecas que justamente era para jugar a la casita, ¿no? Entonces de repente aparece Mi Pequeño Pony. En algún programa en específico vamos a hablar como de toda la historia. Primero crearon un pony que se viera bonito, que era muchísimo más grande que los que conocemos en la actualidad, pero de repente empiezan a ver que le va bien, pero medianamente, y de repente se les ocurre hacerlos más chiquitos, de colores, y lanzan 6, y de ahí para acá, pues básicamente ha sido una de las franquicias más exitosas que hemos tenido en cuestión de juguetes. A lo largo de todos estos años ha habido 7 generaciones de ponis. Yo creo que la primera, de la que tú mencionabas, pues es la más icónica. Y ya, si no mal recuerdo, como en 2010 lanzan la generación, si no me equivoco, es la 4, que es la más famosa y la que ahorita predomina más en cuestión de mercancía. Y aquí básicamente se siguió la misma fórmula que mencionábamos hace ratito, que salieron los juguetes, que también eran de Hasbro, junto con una serie animada que después tuvo película y que ha tenido varias películas a lo largo de todo este tiempo, culminando obviamente con la más nueva, que es la de Netflix, que esta ya es la 5ª generación. Siento que se asemejan un poquito a lo que mencionabas hace rato de los Playmobil. O sea, son juguetes que siguen la misma estructura en cuestión figura, pero que en realidad
personalidad es más bien el uso que la niña o el niño le den a la figura, ¿no? Y aquí influía mucho que tenían sus toques de... Todos tenían sus peinecitos, los podías peinar, y aparte tenían su cutie mark, que cada pony pues tenía... Eso era como parte de su personalidad, ¿no? Te decía un poquito de qué iba el pony. O sea, si el pony era como muy fiestero, pues tenía su cutie mark de globitos o tenía fuegos artificiales. Si era como más intelectual, pues tenía por ahí un librito, tenía otro tipo de elementos. Y hasta la fecha, pues es algo que es una característica que sigue acompañando a la franquicia. Pues ahora que dices todo eso de que cada pony tenía su personalidad, ¿no es como lo mismo de los ositos cariñositos? A mí sí me gustan los ositos cariñositos, pero siento que ahora que lo pienso y que estamos viendo como toda la investigación, es como que era la fórmula ganadora de esa época, ¿no? Claro. Darle personalidad a cada personaje y hasta la fecha. Y justo, mira, los osos cariñositos también son de los años 80, no los teníamos en el top, pero es que creo que yo me acuerdo más de ellos por las películas. Pero fue una gran observación porque sí, también yo creo que marcaron los 80s, ¿no? Y sí, seguían como el mismo patrón que tú dices. O sea, eran de distinto color, tenían distinto como símbolo que hablaba mucho como de la personalidad de cada uno de ellos. Y yo creo que todos tuvimos por lo menos algún osito cariñosito dentro de nuestros peluches. ¿Tú coleccionaste en ese momento? Bueno, yo sé que te tocó igual y un poquito después, pero ¿tienes ositos cariñositos de tu infancia? No, no tengo, pero yo soy gruñosito. Ahorita lo estoy viendo. Sí eres. Yo soy gruñosito. Y no, pero me gustaban las películas que pasaban en el Canal 5. La verdad tengo vagos recuerdos, pero me acuerdo mucho de una escena donde todos se agarraban de las manos y decían, lo deseamos, y salían poderes de sus panzas. Estaba bonito y hasta la fecha están bien bonitos. Estaban increíbles. Y si no me equivoco, ahorita, o sea, en últimas fechas, sacaron una nueva versión. Seguramente es una nueva caricatura, porque he visto productos nuevos, como una nueva generación de ositos cariñositos. Y bueno, para terminar el top, que yo los junté porque siento que es como lo mismo, pero diferente. Y tal vez los coleccionistas me maten, pero vamos a hablar de G.I. Joe y He-Man, que al fin y al cabo en esa época eran juguetes para niños. G.I. Joe pues eran como juguetes de soldaditos de la guerra. Más adelante haremos un programa especial de G.I. Joe. Y He-Man pues era el príncipe hermano de She-Ra. Sí era su hermano, ¿no? Sí. Que She-Ra sí me gustaba más que He-Man. Sí, siento que sí te van a matar un poquito nuestros seguidores del podcast, pero está bien. Pero sí, básicamente, como tú lo mencionabas, G.I. Joe se hizo como en respuesta un poquito a Barbie, pero aquí justamente regresando a este tema de juguetes para niños, juguetes para niñas. Según yo, empezó como en los 60s G.I. Joe, o sea, como la historia, ya luego ahondaremos bien, pero según yo inició como en los 60s, pero su boom fuerte fue en los 80s. Marvel en ese momento intervino mucho para crear las historias que después ya salieron a la luz, tanto en los cómics que se hacían y en las series de dibujos animados. En este caso, en G.I. Joe, uno de los distintivos que marcó como así el boom es algo que mencionabas con los ositos cariñositos, y es que cada uno de los G.I. Joe traía no sé si recuerdas, una tarjetita con la historia del personaje, y eso hacía que te adentraras como niño en la historia. O sea, si era el malo te decía en qué escuadrón estaba, cuál era como su historia de vida y cómo eran, según, si recuerdo bien, te daba más o menos como sus destrezas, ¿no? Aquí es donde integran ya la parte del grupo terrorista Cobra y ya la parte de los G.I. Joe, que eran como los típicos héroes americanos. Y aquí, pues esa fórmula les ha funcionado tan bien que sigue vigente hasta hoy en día, aunque han tenido muchas reinvenciones. Hace no mucho hubo una película justamente en live action hablando de ellos, ¿no? Una de las cosas padres de las figuras es que eran figuras pequeñitas que eran totalmente articuladas. Caso que, por ejemplo, en las figuras de He-Man era como lo contrario, eran figuras grandes, eran figuras como muy robustas y figuras que tuvieron más de 100 modelos, incluyendo los muñecos, los vehículos, las criaturas, y dentro de esos modelos hubo muchísimas variantes porque sucedió algo como raro, que de repente salían las figuras un año antes, si no me equivoco, si no me corregirán los que son fanáticos de He-Man, salían las figuras un año antes, después salía la caricatura, y en ese inter y en esa brecha también había un cómic que de repente venía acompañando a la figura. Esto permitió que hubiera muchas variantes y que de repente por la oferta-demanda se crearan más figuras de las que se tenían previstas, y de repente cambiaba el patrón de la pintura, o de repente ciertas características que le metían
no sé, ciertos accesorios que no estaban contemplados en la primera ola, y que de repente sacaron otra por la oferta de demanda y ya traía otras características. Eso para los coleccionistas es súper, pues es como carnita 100%, ¿no? Porque es lo que te da como estas figuras raras que hoy en día valen muchísimo y que de hecho hasta se hacen convenciones completas de He-Man. Siguen haciendo nuevas, de esa misma franquicia siguen haciendo nuevas versiones que hemos podido ver en Netflix últimamente. Se hizo la parte de She-Ra, que era para las niñas, y que también en Netflix se hizo una nueva como generación que ya abordó otros temas, pero es un mundo que nos da para varios capítulos, para platicar. ¿Tú tuviste cercanía con estas figuras? Mi hermano era súper fan. También tengo varios recuerdos de nosotros en la sala viendo la Cari. Tuve la muñeca de She-Ra, una She-Ra chiquita, una capa roja. Y me acuerdo porque mi favorito era el orco. Se me hacía como bien bonito. Y se me hacía también súper chistoso que tuviera un tigre verde. Realmente mis recuerdos son como bonitos, pero porque me gustaban los personajes. Creo que mi hermano llegó a tener juguetes, pero no así como de, oh sí, los voy a cuidar y los voy a coleccionar como sus tortugas ninja. Y yo creo que hablando meramente de los 80s, la estética de esta franquicia pues se ve completamente regida por la década de los 80s, ¿no? Como lo mencionas, el arte de los empaques, el arte de dentro de la caricatura, los juguetes, está súper bien hecho y nos habla completamente de la personalidad de los 80s. Muy locochona y muy rara en la moda esa década. Exactamente. Oye, y por ejemplo, ahorita que estamos viendo las nuevas versiones, tanto de He-Man como de She-Ra, que vuelven a salir nueva mercancía para las nuevas generaciones, ¿sientes que esta franquicia sigue viviendo de la nostalgia o que sí ya un nuevo público la empieza a consumir? Yo creo que siguen explotando lo de la nostalgia. Creo que pasa el mismo caso de cuando quieren hacer películas live action, porque las nuevas generaciones pues están tan metidos en otras cosas que es difícil que les interese una historia de hace 30 años, a menos que sus papás les platiquen o al menos que sus papás los incluyan como en todo ese mundo, pero no, yo siento que como que no jalan, como que seguimos nosotros siendo el público target y somos los que acabamos consumiendo ese tipo de remakes. En Netflix, los que la vimos, el nuevo He-Man, fuimos nosotros. Yo no conozco a nadie más chico, tengo sobrinos y eso, y no lo ven, no ven eso. Siento que sí tendrían que modificar muchas cosas o transformarlo completamente, pero también está esa parte, ¿no? Entre que los fans de Hueso Colorado, ¿qué tanto permitirían que sucediera así, ¿no? ¿Qué tanto le permitirían que tuviera un nuevo ADN para que fuera para otras generaciones? O tal vez la opción es esperar como pues dejar descansar unos cuantos años para que ya cuando vuelvan a hacer una nueva generación de He-Man sea completamente diseñada y pensada en la generación que esté viviendo el momento actual. Definitivamente sí, necesitan dejar descansar las cosas, hacer cosas nuevas. Necesitamos ideas nuevas, necesitamos personajes nuevos, porque el mundo se mueve tan rápido ahora con las redes sociales que definitivamente necesitamos algo innovador. Totalmente de acuerdo. Oye, y pues te tengo dos buenas noticias. La primera es que hemos terminado nuestro top de los años 80. La segunda es que tenemos ahora un top de los años 90. Que para mí ha sido la mejor época para crecer. Creo que los niños que crecimos en los 90 realmente disfrutamos mucho de lo que ahorita ya no hay. Justo pensé, porque me habías ya comentado eso, justo lo pensé y dije, pues es que yo creo que para cada niño, pues su etapa de niñez, adolescencia va a ser como la mejor, ¿no? Pero yo concuerdo contigo. Y concuerdo... Es que no había redes sociales. Claro, no, ya, bueno, ahí empezaba justamente todo este auge, pero lo padre creo que también y que nos está tocando mucho en esta época es que estamos teniendo una regresión a los años 90. Todo lo que está actualmente vigente, pues es justamente como la reinterpretación de esta década llena de color, llena de materiales súper plasticosos. ¿Qué más nos caracterizaba en esa época? Siento que el público infantil en esa época sí era muy importante. Teníamos como barras en los canales de televisión exclusivamente para nosotros, de niños, y también cuando fuimos creciendo, pues llegaron las series, ¿no? También ya más de adolescentes, como que el interés en nuestras personas era mucho. La gente de la industria, de la televisión, de las caricaturas, del cine, sí tenía muy claro que éramos un público importante, porque hasta la música, digo, ahorita ya no se usa mucho, pero a nosotros todavía nos tocaron los grupos infantiles de música. Siento que sí éramos la gran
parte del mercado al cual irle porque les dábamos muchas ganancias a las marcas. Siento que estaba muy bien segmentado todo, pero también fuimos una generación que respondía bien o que estaba bien educada para responder a esos estímulos. En la actualidad es distinto porque literal si te llegaba tal producto o te llegaba tal programa, eran pocas las opciones, o sea, no tenías tantas opciones como tenemos hoy en día y como los niños de hoy en día tienen, que literal si se aburren se pueden ir a YouTube y si no les gusta eso se pueden ir a otro canal y a otro canal y a otro canal y pueden encontrar mil y una opciones. Y ya ahorita caes como en esta parte que es como la sobresaturación, tanto en productos, hablando de los derivados de, o sea, los juguetes, pero también en cuanto a series, en cuanto a películas, en cuanto a música. O sea, en realidad ahorita hay como una explosión y más bien es como concentrarte en ciertas estrategias para poder vender estos productos, cosa que con nosotros pues literal entraban así como derechito, ¿no? Si te lo anunciaban en la tele, te ponían 1000 veces el comercial, ya sabías que ese juguete es el que ibas a pedir en Reyes Magos. ¿Y tú qué recuerdos tienes de esa época? Todos. Todos de felicidad absoluta. Teníamos juegos que incluían actividad, tanto bicicleta, patines. Me acuerdo mucho de los juguetes de Mi Alegría. Los comerciales eran súper icónicos. La maquinita de raspados, el juego de química. Estos juguetes que no eran tan de niños tan bebés, pero que ya nos tocaron justamente en primaria, algunos hasta en secundaria. Y también que empezaron a llegar como las nuevas tecnologías, que ya iremos ahorita hablando, pero juguetes ya electrónicos que nos empezaron a tocar y que ya ahí siento que fue el boom. ¿A ti qué te tocó? ¿Qué sientes que te marcó más en esta época? Yo me acuerdo mucho que creo que cada producto que aparecía en la televisión tenía como su cancioncita. La mercadotecnia en esa época era muy importante. Cada juguete, cada serie, cada caricatura tenía su intro. Todo estaba como más elaborado y eso a mí me trae muchos recuerdos. También lo que dices de poder salir a jugar. En mi escuela había el famoso recreo de la mañana, que era de que te dejaban tus papás y en lo que llegaba toda la gente era como estar media hora en lo que entrábamos a los salones y pues jugábamos. Ya entrabas al salón todo sudado, así todo feo. Pero en esa época pues todavía puedes jugar a las strikes, a los policías y ladrones. Lo más importante es que no tenía uno preocupaciones y deudas y problemas existenciales. Bendito Dios, claro. Lo que mencionaste ahorita de como los jingles que tenía todo, es que todo tenía, o sea, ibas al centro comercial y te estaban cantando algo de la promoción, veías la tele y de 5 comerciales, que antes nos chutaban los comerciales, hoy en día ya es imposible que te chutes los comerciales, le cambias enseguida, pero en ese tiempo hasta te los aprendías y los cantabas y todo. De hecho, me he dado cuenta que hasta hoy en día sigo cantando de cualquier cosa, o sea, por ejemplo, hoy es un bonito día y estoy de, hoy es un bonito día para vivir. O sea, babosadas así, ya sabes, pero que sí es algo muy como del ADN de los 90s. Además de que también vivimos esta como explosión de colores que se veía tanto en los juguetes, en sus empaques, en la ropa que usábamos, la ropa que usaban los artistas de ese momento y pues que hoy estamos viviendo una nueva reinterpretación de ello y que sigue vigente. Sí, la verdad es que estaba bien rifada, porque aparte era como, es que a diferencia de lo que está pasando ahorita, como que en los 90s era todo nuevo, ¿no sientes? Que era así como de, los Simpsons son disruptivos, y Bart es un mal ejemplo, era como todo nuevo. Claro. Las series también que llegaban, por ejemplo, El Príncipe del Rap, Mejorando la Casa, todas esas series eran cosas que antes no se habían visto. Moon. O sea, se habían visto, exacto, se habían visto en los 80s, pero eran como las generaciones van cambiando, la educación va cambiando, los valores van cambiando, como que a nosotros nos tocó todo nuevo. Ahorita las series sí impactan, pero pues ya son series más de fantasía o cosas así como más elaboradas. En esa época eran temas sencillos que a lo mejor no se tocaban, pero llegaban y nosotros decíamos, oh, están hablando de esto, oh, están hablando del otro. Como que nos tocó la transición de todo lo nuevo a lo que hoy en día conservamos. Justo hablando de eso, tenemos el top de los objetos de coleccionismo que nos marcaron a nosotros en esos años. Igual que la gente me empezó a decir que Transformers en la época de los 80s, lo que creo que marcó más a los niños de los 90s en México, la respuesta que más tuve fueron los Caballeros del Zodiaco. Es que cómo olvidar a los Caballeros del Zodiaco. O sea, no se pueden olvidar que siguen vigentes hoy en día. Justo algo que mencionabas hace ratito me llamó mucho la atención porque que eran productos bien hechos, tanto las caricaturas,
figuras, como los juguetes, los coleccionables, eran productos que sí tenían como un cariñito. Y si tú vuelves a ver las series de Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon, Dragon Ball, son caricaturas que han ido envejeciendo bastante bien y que si se siguen viendo hoy en día, a veces hasta mejor que muchos de los productos que se han lanzado en los últimos años. Y sobre todo siento que porque tenían historias que iban como más allá y crearon todo un mundo alrededor de estas franquicias, ¿no? Que son como ya difíciles de olvidar. Los Caballeros del Zodiaco, creo que no había niño o niña que no los ubicara. ¿Tú cómo fue tu experiencia? Platícanos, ¿cómo fue tu experiencia con Caballeros del Zodiaco? ¿Llegaste a coleccionar alguno o algunos? Platícanos. Fíjate que sí los veía, sí los disfrutaba, sí soy fan, pero nunca pude coleccionar. Eran caros, para la época eran caros, porque aparte eran, o sea, sí eran de plástico, pero las armaduras pesaban, eran como de metal, y aparte, pues eran demasiados. Era una caricatura compleja para su época, pero al mismo tiempo siento que es una historia que la puedes ver y ver y ver y no te aburre. Mucha de la magia de los 90s es eso, de que las historias estaban tan bien contadas que siguen vigentes en algunos aspectos de nuestras vidas ahora. O sea, nos marcaban en cuestión de historia, pero a nivel juego creo que también nos marcaron muchísimo. Yo sí llegué a tener muchos Caballeros del Zodiaco, pero fíjate, era bien inteligente, porque como lo mencionabas, estaban muy caros. Entonces yo hacía que mi hermano pidiera más Caballeros del Zodiaco. Mi hermano era feliz con un balón y unos guantes de fútbol de portero y su portería. Pero yo sembraba en su cabecita de niño la idea de que necesitaba otros Caballeros del Zodiaco, y cuando llegaban los Reyes Magos pues literal los usaba una semana a lo mucho y luego ya los botaba por ahí, y obviamente que pues yo ocupaba sus Caballeros del Zodiaco y jugaba, y con eso ya acrecentaba mi colección. Y también teníamos la bonita opción pues de comprar un Caballero del Zodiaco no de todo legítimo que aún así estaban padrísimos porque eran como taiwaneses, chinos, no recuerdo, pero literal, o sea, el precio era muchísimo más accesible. Yo lo que hacía era de los que me encantaban, o juntaba mis domingos para comprármelos, o se los pedía a los Reyes, o se los pedía a mis papás por X cosa y me compraban como mis favoritos, y los que eran como complementarios pues recurría a estas versiones que no eran del todo lícitas, pero que como niño te sabían como si fuera un Caballero del Zodiaco original. Eran productos muy, muy bonitos, estaban fabricados con muchísima calidad, y de hecho los que, no me dejarán mentir los que se dedican a coleccionar Caballeros del Zodiaco, que los que tienen las figuras vintage, hoy en día se siguen viendo súper bonitas, y es un producto que tiene como valor estético. Fue como el inicio del boom del anime, así como que lo platicamos en el episodio pasado, teníamos Caritele y Canal 5, y en Caritele traía como toda esa barra de nuevos animes como Sailor Moon, Guerreras Mágicas, Fly, o traía caricaturas como un poquito raritas como los motorratones de Marte, había unos tiburones que eran como lo mismo, el Baby Police también, que era muy rara esa caricatura, que yo creo que es una franquicia que hasta la fecha vale la pena coleccionar y conseguir porque está muy cotizada. Digo, la última versión de Netflix no me encantó, de hecho no la vean, pero creo que de las franquicias top del mundo del coleccionismo, esa está yo creo que en el número 4 o 5, porque sí vale mucho la pena coleccionar Caballeros del Zodiaco. Y ahora nos vamos con... Pues mira, ahorita para no irnos tanto con figuras, aquí en la lista tenemos al famoso Game Boy, que es del 89, pero creo que en México llegó hasta el 90, igual que el Nintendo. ¿Tú tuviste Nintendo? No, Game Boy sí tuve, pero más grande. O sea, yo creo que ya casi llegando como a la adolescencia. Pero tenía un tío que tenía el primer Nintendo, ya sabes, el que tenía la pistolita y le disparabas a los patos. Y me encantaba ir a su casa porque justo era, o sea, obviamente era, hola tío, ¿cómo estás? Y estabas un ratito ahí y luego te escapabas a jugar Nintendo, y nos pasábamos horas y horas y horas. Y en realidad creo que ha sido, como lo decías con los caballeros, el Nintendo y el Game Boy, sin lugar a dudas, fue algo que marcó a los niños de los 90s. ¿Tú cómo fue tu experiencia jugando videojuegos, tanto en Game Boy o en Nintendo? ¿Qué tenías? Nosotros tuvimos Nintendo. Mi papá cuenta que él lo compró un día porque un amigo del trabajo le dijo que servía para desestresarse, y pues llegó, lo compró, pero pues realmente nunca lo abrió, hasta que mi hermano lo vio y le dijo, oye, es que todos mis amigos tienen Nintendo, y ya mi papá no lo dio. Y sí, tuvimos la versión esa de la pistola de los patos, el famoso tapete ese que corría así, hacías como, no sé, cosas de olimpiadas, el Mario Bros. Y Game Boy también tuvimos, bueno, mi hermano tuvo
digo, yo no fui tanto de Game Boy, pero siento que fue como el parteaguas de las consolas. Porque en los 80s, en los 70s, al final de los 70s salió el Atari, pero pues realmente a nosotros no nos tocó. Y el Atari era como muy simple, no eran, obviamente la tecnología no estaba al tope. Y siento que el Nintendo sí fue un parteaguas, tanto que ahorita hasta la fecha, así tengas PlayStation, Xbox, Wii, Switch, las mamás a todo le siguen diciendo Nintendo. Yo admiro mucho a las personas que sí tienen una colección de videojuegos, de consolas y que tienen el tiempo y la paciencia para jugar todo en todas las consolas que tienen. Y en la actualidad, pues estamos viviendo una época bonita para todos los que son fans de Nintendo porque están regresando muchas de las, pues como de los clásicos, como es el Game Boy y el Nintendo. Por ejemplo, en su versión de Lego, también está viendo están saliendo muchas figuras de muñecos, de coleccionables. Hay todo tipo de mercancía de Nintendo, todo rememorando esta década de los 90s. Bueno, y ahora después, siguiendo en el mood electrónico, nos vamos a ir con otro juguete que llegó a cambiar como todos los paradigmas dentro de los niños de los 90s, que fue el Tamagotchi. El Tamagotchi, que yo digo que fue el antecesor, el que nos preparó para poder tener mascotas hoy en día. Claro, en ese momento no pasaba mucho si se te moría el Tamagotchi y le picabas nada más atrás para revivirlo. Hoy en día que uno es adulto ya responsable, pues obviamente que tiene más cuidados para que no le pase eso al perrijo, ¿no? ¿Tuviste Tamagotchi? Platícame, ¿en tu escuela llevaban Tamagotchis o se los quitaban? Porque en la mía de repente creo que nos los quitaban. Yo nunca tuve Tamagotchi, ¿Qué? aunque usted no lo crea. Sí lo llegué a ver en la escuela, sí la gente los tenía, me los prestaba un rato, pero nunca le agarré la gracia a cuidar un aparatito que estuviera chillando de comer comida virtual. Es que sabes que como yo nunca fui de muñecas, yo nunca tuve el típico nenuco que hacía popó, que lloraba por comida, o sea, como que yo nunca fui de ese mood de estar alimentando a alguien que no está vivo. Obviamente sí tengo perros y eso, pero es diferente, pero no, nunca le vi como la gracia. Aparte, repito, también igual que los Caballeros del Zodiaco, era un producto caro para la época, no cualquiera lo tenía. Yo veía a mis amigos y los dejaban ahí botados y yo así como de, es como que yo nunca fui el target a ese producto. ¿Tú sí tuviste? Sí tuve, y escuchándote estaba haciendo memoria y estaba sufriendo mucho porque para uno que es niño, que fue niño aprensivo y era como bastante responsable, pues lo que menos querías era que se te muriera es que podían ser 1,000,000 animalitos, ¿no? Lo que menos querías era que se te muriera, querías que crecieras sano y fuerte y que fuera tu orgullo, y pues muchas veces si te descuidabas tantito, pues lamentablemente fallecía. Entonces recuerdo que me causaba mucha ansiedad y que ahorita que estoy recordando esto digo, pero ¿por qué? ¿Qué necesidad desde entonces estar así con la cosa de tengo que alimentar al Tamagotchi, tengo que limpiarle la popó, tengo que jugar con él? Si ya sabía que, bueno, no sabía, pero hoy en día es lo que pasa con mis perros. Entonces siento que hasta cierto punto es medio... Ay, ladraron todos mis perros. Hablando de perritos. Perdón, ladraron mis perros, pero justo es a lo que me refiero, porque sí te exigía mucha responsabilidad en cuestión de que te la tenías que pasar todo el tiempo pegado, pues cuidando a tu hijito Tamagotchi. No, aparte había como un buen de modelos, no era como que te compraban uno y ya, era de que el que traía el color no sé qué, y luego que creo, no, a ver, díganme, pero según el color era como la dificultad y no, la verdad es que no. Yo no me acuerdo a ciencia cierta, pero estabas mencionando lo de los colores y también tenía sus versiones muy de Taiwán y de otros lados, porque podías luego comprar los que no eran como tamagotchis y ya tenías muchas variantes. Y creo que también luego ya era como un accesorio de moda, que muchos los llevaban ya como en las mochilas o lo llevaban como en el llavero y se volvió también parte de la moda, tanto que hoy en día también influye como en eso. Pues sí, pero no, yo la verdad como que nunca le vi chiste. Y bueno, y justamente de toda esta locura del Tamagotchi se deriva lo que creo yo es su versión en grande y en peluche, el famoso Furby, el cual tampoco tuve, el cual nunca me gustó, pero también era como el juguete de moda e imposible de conseguir en algún momento de la vida. ¿Y a ti te gustaban los Furbies, que eran como diabólicos, que hasta hay un capítulo de Los Simpsons donde les hacen burla? Me encantaban los Furbies, de hecho hoy en día siento que se me hace, o sea, si existieran animalitos de verdad como Furbies, seguro tendría mi casa llena de ellos. Pero sí, no llegué a tener ninguno porque ni los Reyes Magos ni mis papás me hicieron el favor. Pero muchos compañeros, amigos los tenían y era
fabuloso, me encantaba ir a jugar con ellos a su casa, se me hacían súper interesantes. Pero sí, de ellos se derivaron muchas leyendas urbanas de que estaban súper endemoniados y que literal en las noches abrían sus ojitos y se te quedaban viendo y cosas muy raras, que como niño también era parte del encanto y siento que también por ahí eso funcionó mucho para que vendieran todavía más productos. Pero por lo mismo estaban feos, no eran bonitos, no era un diseño bonito. Se supone que eran unos pájaros, estaban, o sea, decía la gente que se prendían en las noches y como hablaban y se les movían los ojos, no, terrible, no. Yo sé que está en el top, pero no, para mí no fue una época bonita, porque hubo un tiempo aparte en que como que el mercado se saturó y era puro Furby, no. Pero ¿no sientes que sí es como algo muy distintivo de los 90s? Justo pensando en esa década, el Tamagotchi, el Furby, los trolls que no están en nuestro top, pero que sí, o sea, todo mundo, niño, niña, hasta adultos tenían sus trolls de colores, que también esos eran súper bonitos y son muy distintivos de la época de los 90. Pero no eran bonitos tampoco los trolls. Claro que sí eran hermosos, o sea, dentro de su fealdad eran hermosos. No, sus caras eran raras, no estaban bonitos. Pero les podías hacer peinados increíbles y No, y justamente derivó en la nueva versión de Trolls que ya tenemos ahorita, que ya son estéticamente muchísimo más agradables a la vista. Pero para peinar, y que también están en el top, tanto de los 80s como de los 90, estaban las Barbies. Las Barbies yo creo que nunca van a pasar de moda. O sea, tú que coleccionas Barbies, ve, hasta la fecha hay adultos, gente más grande que tú o gente más chica que tú, que las Barbies yo creo que, así como hablaba hace rato de que los Caballeros del Zodíaco valían mucho la pena como franquicia y como coleccionismo, creo que la Barbie es el número 1 del top de lo que vale la pena coleccionar si puedes y tienes los medios. Tú como coleccionista de Barbies, ¿qué opinas de las Barbies de los 90s? Yo creo que es de esas franquicias que literal han llegado como a cambiar la historia del mundo. Digo, no quiero llevarlo como a la exageración, pero literal sí fue un parteaguas en su momento para cambiar radicalmente lo que jugaban las niñas en ese momento. Y ha sido una franquicia que se ha ido reinventando muy bien con el paso de los años, con el paso de las décadas, puesto que hoy en día siguen vigentes, ¿no? Pero la estética de las Barbies de los 90s y todos los productos que nos dieron en los 90s, creo yo también que son de los más icónicos, porque hasta esa moda está regresando, y sobre todo ahora que se está haciendo la nueva película que está próxima a salir, que está regresando el color Barbie, que en realidad es como rosa mexicano, pero que está patentado y todo por Barbie. Está regresando esos looks así como súper coloridos y hasta cierto punto medio kitsch, pero vas a ver que va a haber, ahora que salga la película, va a haber como una explosión de Barbie todavía más grande de lo que existe hasta hoy en día. En los 90s era como mucho estrella de pop, ¿no? Como lo marcaste aquí también como el Corvette de la Barbie, esta Barbie que de repente ya empezaba ya a notarse como un cambio en cuestión de la estructura, y sobre todo eso nos iba a ser como el parteaguas para que en las nuevas generaciones ya hubiera un cambio en cuestión de molde de la muñeca, que ya abarcara e incluyera cuerpos diversos tanto en Kens como en Barbie. ¿Cómo fue tu relación de niña Barbie? Pues sí tuve Barbies. De hecho, ahorita me estaba acordando de que mi papá una vez no me podía comprar la casa gigante de la Barbie y él me hizo una de madera. Mucho tiempo las tuve, pero realmente como no era muy fan de jugarlas, era como más de tenerlas, cambiarle la ropa y ya me aburría y prefería jugar con mis peluches. Tuve como la otra parte que eran las Polly Pocket, que también está en el top, y tenía como juegos de mesa para niñas que empezaban como a salir en esa época. Yo nunca fui como de la cocinita, ni de los nenucos, ni nada de eso. Entonces como que mis papás trataron como de sí comprarme juguetes de niña, como los Polly Pocket, y eso sí me gustaban porque era como el mundo de la Barbie en chiquito, y también son súper cotizados. Te digo, no soy mucho de jugar ese tipo de cosas de niña, pero sí tuve. Y en cuanto a juegos para niñas, pues en esa época se empezaron a poner raras las cosas. Obviamente seguía siendo una niña, pero mis papás, no sé por qué, me compraron ese juego de línea directa, si alguien se acuerda, que era tal cual un celular de esa época, que era como un tabique, y se supone que tú tenías que investigar cuál chico iba a salir contigo, lo cual ahora que lo pienso es muy raro para comprárselo a una niña. Todo esto del Polly Pocket, de los juegos para niñas de ese tipo, todo se deriva del fenómeno que fue y que sigue siendo Barbie. ¿Tú nunca tuviste de esos juegos raros? ¿Juegos raros? No, fíjate que yo era un niño muy bien portado a diferencia tuya.
Llegué a tener, o sea, lo más raro que llegué a tener era el Twister candente. Que en realidad, Eso es raro. que sí era raro si lo pienso ahorita porque, pero mira, con la inocencia que tenía en ese momento no lo pensaba así, pero ahorita se me ocurren muchas ideas para jugar con el Twister. Es que es como ese juego que te digo en línea directa, como que ¿por qué le tendré que hablar a un fulano para ver si sale conmigo? Sí, no. Siento que más bien ese tipo de juegos ya después empezaron a ser como más comunes, pero ahí fue cuando aparecieron. Pero sí fueron, o sea, estos juegos marcaron así como cañón también en los 90. Pero pues de una manera muy peculiar, porque yo todavía tengo ese juego de línea directa. Si alguien lo quiere, se lo vendo. Hay que jugarlo, hay que No, jugarlo. es que aparte el teléfono era un teléfono celular, se supone, pero gigante y rosa. Iba sacando las fotos como de los fulanitos y se supone que marcabas el número que venía en la tarjeta y el tipo te llamaba, o no me acuerdo si tú le llamabas y le preguntabas, ¿quieres salir con...? No, muy raro, muy raro. Dios mío, era como una casa de citas. Sí, era muy raro y era muy cotizado. No sé si yo lo pedí o me lo regalaron. Lo más probable es que yo lo haya pedido, no me acuerdo. Seguro lo pediste tú, claro. Pero muy, muy raro. Y por lo mismo, prefiero jugar y haber jugado con el siguiente número. ¿O tú qué ibas a decir? Perdón, te interrumpí. No, que mencionaste la parte de las Polly Pocket. Mm. Pero también existía como su contraparte que era el Mighty Max. Yo no tenía Polly Pocket porque obvio no se me permitía ni Barbies en ese momento, pero sí tenía Mighty Max. Y estaba padrísimo tanto las Polly Pocket como Mighty Max porque en realidad era como, siento que a la gente que nos gusta coleccionar era como un mundito, o sea que justo nos despertaba esta parte, porque era como que tenían muchísimos accesorios y ya tenía cierto, por ejemplo en Mighty Max eran como cabezas de monstruos, y dentro tenían calabozos, eran castillos, tenías el monstruo, tenías el vampiro, la momia, como que te despertaba esta parte como coleccionista que ya tenías uno y querías ahora el otro. Y como eran juguetes relativamente sencillos, aunque no baratos, pero eran sencillos como de pues de apilar o de tener ahí en tu cuarto, tus papás solían como comprarte a veces un poquito más que de otros que estorbaban más, ¿no? Tú sí llegaste a tener Polly Pocket, ¿no? ¿O no? Sí, pero bien poquitos. De hecho, creo que nada más tengo un set en forma de corazón que he visto que está medio cotizado. Yo lo tengo, está completo, creo. Usaba pilas y era como un castillo en un corazón. Y nada más, como nunca fui mucho de muñecas, pues como que todo eso no me llamaba la atención. Pero sí fui, y aquí, ¿cómo se dice? Tambores. ¡Tarán! Sí fui de Pokémon y tarjetas. Que yo creo que Pokémon también fue uno de los fenómenos de la década de los 90 que hasta la fecha sigue coleccionando seguidores y sigue siendo vigente. Fue igual, un boom. ¿Y te acuerdas que no sé por qué solían hacer este tipo de cosas que ya no he visto, que ya no son tan común, pero todo lo que, o sea, como que satanizaban muchos productos, o sea, satanizaban muchas caricaturas, muchos juguetes, mucho todo. Yo recuerdo que decían que si veías Pokémon te daban convulsiones. Creo que es parte de las leyendas urbanas que hacen que un producto sea exitoso. Hasta hay un capítulo de Los Simpson, ¿no? Cuando van a Japón y les da así epilepsia. En esa época, bueno, saliéndonos un poquito del tema de los juguetes, pues todo era culpa de Gloria Trevi y sus mensajes satánicos que ponías al revés, ¿no? Esas leyendas urbanas de que si ponías al revés el CD, se escuchaban mensajes satánicos. Con mi Gloria no nos vamos a meter ahorita en este programa. Ya será tema de un siguiente programa. Pero sí, creo que mucho influía esta parte de las leyendas urbanas que se hacían alrededor de los juguetes, porque al final todo lo prohibido siempre causa como más controversia y siempre alza las ventas. Entonces yo hasta siento que es parte también de los PR de los productos y así, ¿no crees? O sea, como que sí estaba como muy planeado todo, no sé, siento. Sí, pero a ver, dime, ¿tu Pokémon favorito? Pikachu siempre va a ser mi Pokémon favorito. Ay, O sea, aburrido. siempre. Sí, tal vez sí aburrido, pero adorable. Es que, ¿sabes qué? Había varios que me gustaban, hay varios que me gustan, pero siento que Pikachu siempre fue como mi favorito porque al final, pues, desde que inició hasta ahorita que son las nuevas versiones, sigue siendo, pues, el protagonista. Entonces siento yo como que es algo que nunca va a pasar de moda. ¿O tú cómo ves? ¿Quién era tu favorito? Yo tengo varios y de hecho tengo peluches de esos. Mis favoritos son Psyduck, Snorlax y el Growlithe. Psyduck era hermoso y desesperante a la vez. Y tengo el peluchito y está bien chido. Oye, y el equipo Rocket, digo, no son Pokémones, pero qué delicia de verlos.
el doblaje latino de la época de los 80s y los 90s era de los mejores. Justo te iba a decir eso, o sea, son de esas caricaturas que si te las vuelves a topar, como lo mencionabas hace ratito, tanto Pokémon, por ejemplo, las bromas de Sailor Moon, las que hacía Serena, te sigues riendo, te sigues quedando a ver todo el capítulo, pero en gran parte es por lo que mencionas, por lo del doblaje. O sea, literal son unos genios aquí en el doblaje latinoamericano y más el doblaje mexicano. Creo que es una joya, o sea, la verdad es que es algo que siempre lo hacen como con mucho corazón y que muchas veces se toman algunas libertades que se hacen ya como icónicas con el paso de los años. Eso creo que ayudó mucho al éxito de las franquicias y a que uno recordara pues su infancia con mucho cariño, ¿no? Sí, completamente. Oye, y ahorita que mencionabas el tema de los Pokémon, me quiero brincar a este otro punto dentro del ranking, que es la parte de los promocionales, los coleccionables de las marcas, porque dentro de estos coleccionables están los tazos, que los tazos, tuvimos muchas franquicias dentro de los tazos, pero una de esas franquicias fue Pokémon justamente. ¿Tú los coleccionabas? Tengo tazos todavía de los Looney Tunes, tengo de los Tiny Toons, ahí les va, tengo de Pokémon, tengo de los Simpsons, tengo unos de Don Gato que eran como... No eran redondos, hubo una ola donde eran como en forma de rectángulos o de polígonos, donde tú los armabas y se hacían como torres. Tengo de Disney, pero esos Disney eran como piratones, son hasta como de cartón, porque en esa época también estuvo como mucho de moda las tarjetas coleccionables. Hablábamos en el episodio anterior de las tarjetas de Pepsi, pero en esa época con las convenciones pues llegaron las colecciones de tarjetas. No sé si se acuerdan de unas colecciones de las tarjetas de los Simpson, donde eran como rascahuele, esas todavía las tengo. Tengo colecciones de tarjetas de Star Wars, de Disney, tengo de Blancanieves, de Pocahontas, del Rey León. Como que en esa época las marcas ponían mucha atención en darnos productos coleccionables dependiendo de lo que había en la tele, como los Pepsilindros también, o los Yelocos que hablabas de la vez pasada, o los álbumes de estampas, que en nuestra época pues las tenías que pegar con PRIT, ¿verdad? No tenían pegamento. ¿Cuáles de esas tenías? De todo, porque yo sí era un niño, o sea, que sí, en cuestión de marcas me encantaba coleccionar todos los promocionales que sacaran. Y creo que algo padre de lo que mencionas, ahorita que estabas tocando el tema de los tazos, que pasaron desde los tazos normales, teníamos unos que eran transparentes, después llegaron los metálicos, había otros que tenían otras formas, estaban los que brillaban con la luz. Eso era lo padre, como que las marcas invertían en distintos materiales y en seguir como evolucionando, ofrecer como nuevas versiones de un producto que les funcionaba justamente a sus clientes. Y eso pues al final como niño o como coleccionista pues te da una variedad muy grande y se agradece siempre. Tenía también, como decías tú, los pepsilindros, los abribazos, no sé si los recuerdas, que cambiaban de color, que eran de los Tiny Toons. Los amaba y quiero conseguirlos porque eso sí, obviamente tanto se usaron que ya se desgastaron y se perdieron, pero hoy en día están carísimos, me muero por coleccionarlos. ¿Qué niño de los 90s no coleccionó las cajitas Sonrix? Las cajitas Sonrix al final eran como nuestro acercamiento a todo lo nuevo que llegaba. Ya sea la caricatura que estaba de moda, como la película de Disney que llegaba a salir, de Batman salían cosas. ¿De qué más te acuerdas que llegaban a salir? Pues yo todavía tengo muñequitos de Disney de Sonrix. Tengo de los Aventureros del Aire, Chip y Dale, Papaventuras. Estaba el castillo este de Disney de plástico que lo colgabas en la pared, ¿te acuerdas? El de fantasía, como de fantasía, que traía como un poquito de todas las franquicias de Disney. O sea, traía Blancanieves, traía del Rey León, traía Peter Pan, pero era un castillo de Disney. Ya, sí tengo figuras, pero no me acuerdo del castillo, ahora lo quiero. Sí, es que en realidad, o sea, es todo un mundo también en cuestión de coleccionables. Lo bonito de esa época de los 90 es que hacían cosas realmente como de calidad. Hasta en Navidad sacaban las esferas de Navidad, de repente en Halloween sacaban ediciones de Halloween. Estaban pensados para todas las épocas del año y eran productos que estaban muy bien hechos, muy bien pintados. La estructura de las figuras era como súper bonita y son cosas que ya hoy en día las marcas ya no se toman como pues como esa dedicación y tiempo de hacer, ¿no? Pero que a nosotros nos tocó y estaba súper bonito. Para finalizar el top, pues tenemos a los bonitos Power Rangers, que aquí Mau nos va a ilustrar porque yo nunca tuve y nunca me gustaron. Pues es que también es como, la serie fue todo un éxito, pero según yo pasó algo como lo que platicábamos hace ratito. Los Power Rangers ya existían
en Japón y la empresa, creo que se llama Sabat o algo por el estilo, fue la que los importó y creó un nuevo programa. Transmitían como cosas que ya tenían de allá y las integraron a la historia que todos conocimos como en los 90s. Fue un boom porque al final no teníamos nada similar en el mundo, ¿no? Sobre todo, digo, aquí en México nos llega como el remanente de Estados Unidos, pero no existía nada que yo recuerde como en esa época que fuera similar a los Power Rangers. Además estaba padrísimo toda esta parte que era como muy Voltron, ¿no? ¿Cómo se llamaban los Zords? Que eran como, los iniciales eran de dinosaurios y ya luego fue evolucionando a mil y un versiones que ya la verdad no recuerdo bien, pero los originales, si nos tocaron a nosotros, eran dinosaurios, eran los Zords y esto es más, hasta los actores siguen viniendo hoy en día, los podemos ver en las convenciones a lo largo del mundo y aquí en México vienen muchos, los que quedan todavía vivos de los Power Rangers siguen visitando aquí el país. Yo creo que fue tanto el boom que hasta tuvieron película, que según yo les fue muy bien con la película. Y como pasa con algunas franquicias que las explotan demasiado, siento yo que de repente, pues ya, la minaron tanto que de repente pues cansó y pues hoy en día ha tenido como sus repuntes, pero ya nunca volvió a ser lo mismo que fue en la época de los 90s. Pero sí fue como un parteaguas. Tal vez en algún programa como que ahondaremos más en la historia, porque seguramente en cuestión de ventas, sí fue, o sea, tuvieron ventas como millonarias, y eso sí estaría padre que lo revisáramos ya después y que investigáramos un poquito más del tema, pero ahorita sí como que de pasadita creo que es con lo que nos quedamos y con lo que cerramos este top 10 de los 90. Va. Bueno, y para nuestra bonita sección de coleccionando datos, aquí tengo un bonito dato, a ver, ¿tú qué opinas de él? Dice: se considera que los 80 y los 90 son las décadas que marcaron el inicio de los avances tecnológicos más grandes de la historia. Por ejemplo, teníamos cosas como las máquinas de escribir, las cuales se cambiaron totalmente por computadoras, o los más afortunados tenían acceso al Viper, que fue sustituido por el celular. El teléfono de disco y las guías telefónicas pasaron a ser parte del pasado en las décadas actuales, así como las películas beta, los VHS o los viniles. Pero aquí el dato da un giro interesante, porque resulta que esas cosas obsoletas ahora son grandes objetos de colección, como los discos de vinil o el famoso Walkman, que por Guardianes de la Galaxia se volvió a poner de moda, y pues son objetos realmente cotizados. ¿Tú qué opinas de ese cambio que nos tocó a nosotros? Que nos tocó como el inicio de todo lo que tenemos ahora. Para nosotros en ese momento, ahorita si lo ves, son objetos muy estorbosos y son objetos básicamente obsoletos, ¿no? Sobre todo yo recuerdo cuando de repente teníamos en la universidad que grabar, teníamos unas cosas horribles que se llamaban zips y que seguramente te guardaban. ¿Te acuerdas de cuándo era la capacidad? No lo recuerdo, pero seguramente era una babosada. 80 megas. Ajá, o sea, explíquenme. O sea, ya ahorita una foto así del celular creo que pesa eso. Pero en ese momento era como tener la tecnología a tu alcance, cosas que no le habían tocado a tus papás o a las otras generaciones. De repente ya estaban al alcance de nuestras manos. Y uno como joven, como adolescente, como niño, pues estaba padre de repente ya no tener que agarrar el teléfono con el cable y ya te podías llevar el teléfono inalámbrico a tu cuarto. Pero eran etapas padres que ahorita ya las recuerdas, te ríes, pero en su momento eran pues algo como súper novedoso y al final pues abrieron como pues esta puerta a la tecnología que hoy en día es es algo que nos acompaña desde que amanece hasta que anochece y todavía dormidos, o sea, ya no podemos vivir sin la tecnología. En ese momento justo era como ese nacimiento y ese nacimiento fue muy bonito vivir. Pero está chistoso que ahorita a nosotros nos tocó el cambio del vinil al CD y a nosotros nos tocaron los CDs y ahorita nos tocó el cambio del CD al iPod, pero ahorita los viniles están regresando y son caros. O los teléfonos de disco, hay algunos que se cotizan. O hay gente que ahorita está buscando el Walkman. Yo necesito un Walkman, por ejemplo. Claro, es que, pero ¿no sientes que es como lo que hablábamos en el episodio pasado, que es por nosotros un poco? O sea, porque al final nuestra generación pues ya tiene un nivel adquisitivo que antes no. Y obviamente que ahí te clavan como otro alfiler en la nostalgia y justamente pues dices, quiero regresar a esto que tenía, que ahorita ya no existe, pero se te hace como padre volverlo a coleccionar porque te remite a esa etapa como pues feliz de los 90.
Pues sí, estuvo padre ser como testigos de esos cambios, ¿no? Como de ese avance tecnológico tan grande, porque ahorita sí se dan los avances tecnológicos, pero siento que son como un poquito más útiles. Sí, es más, hasta tu celular. ¿Cuál fue tu primer Hay celular? un tabique de esos negros, Nokia, y pero, pero eran indestructibles, ¿te acuerdas? Y tenían creo que mejor recepción que los que tenemos ahorita. pues no éramos tantos que teníamos eso, ¿no? Ahorita está saturada la red. Sí, sí, sí. Pero era padre, no sé cómo lo transportábamos, la verdad. Porque eran unas cosas gigantescas, pero estaban padres. Y estéticamente, o sea, si ahorita tienes alguno de ellos, pues se vuelve como un objeto de deseo porque hasta visualmente te remite a esa época, ¿no? Sí, la nostalgia como negocio, amigui. Bueno, y para terminar, recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como legión-coleccionista-podcast y también nos pueden escribir al correo legion.coleccionista@gmail.com. Y a ti, Mau, ¿cómo te encuentran en tus redes? A mí me encuentran en todas las redes sociales como @mouse con doble S nieto. Y pues por allá escríbame si tienen dudas de algo o nada más quieren chismosear, con todo gusto por allá los saludaré. ¿A ti cómo te encontramos, amigo? A mí me pueden encontrar en Twitter como @liamx7. Perfecto. Les agradecemos que nos hayan acompañado en este episodio y los esperamos en la próxima. Bye. Bye. Este fue el podcast de Legión Coleccionista. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.